Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un programa especial, muy particular, desde luego, por las conmemoraciones por el inicio de nuestra gesta de independencia en 1810, 15 de septiembre. Así que, bueno, pues vamos a tener contenidos especialmente diseñados, un invitado que conoce absolutamente todo sobre este asunto con una perspectiva muy amplia, que lo ha estudiado ya sea a través de la biografía, a través de estudios con otros historiadores, historia comparada, en fin, vamos a platicar con él. Antes saludo a mi querido compañero Rafael García Villegas. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, mi querida Laura, amigos del auditorio? Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Qué placer saludarlos. Y en efecto, un programa distinto, un programa especial, previo a la ceremonia del grito de estos 210 años, recordando el inicio de esta gesta independentista, que hoy tiene un cariz distinto porque no será una verbena debido a la pandemia de la COVID-19. Se celebrará, y como está sucediendo en varias partes, no solo de México, sino del continente americano, de una manera virtual. Y como bien refieres, tenemos un invitado de superlujo, doctorado en Historia por la UNAM, Carlos Silva, quien nos va a platicar no tanto de esta historia lineal que todos conocemos, sino de los procesos que llevan a desencadenar esta gesta hace 210 años y que no concluye hasta 1821. Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes como siempre. Carlos, para comenzar, ¿cómo podemos acercarnos a este acontecimiento? A veces se tiende mucho a simplificarlo o a crear estas ideas de los héroes y los villanos, el bueno y el malo, el día en que inició la independencia, y no es así. Sí, bueno, ya tenemos por costumbre en las enseñanzas tradicionales de la historia, cuando nos hablan de vamos a celebrar la independencia de México, nos dicen, ¿no? Y bueno, lo que habíamos venido platicando, no celebramos, vamos a conmemorar un año más del inicio de la gesta revolucionaria, que duró por lo menos formalmente 11 años, informalmente 13 años, porque esto podemos considerar lo que se inició a partir de la invasión de Francia a España y con la abdicación del rey Carlos IV y de Fernando VII, y entonces podríamos considerar lo que aquí inicia eso, en este movimiento, en 1808. Lo que habíamos venido platicando también es que lo que ya tenemos que alejarnos un poco también es que la independencia no solamente fue el Padre Hidalgo, no solamente fue Morelos, no solamente fue Allende, no solamente fue Guerrero, no solamente fue Iturbide. Es un grupo de personas, miles de gente, que contribuyen a llevar a cabo un proceso muy largo que tiene que ver con la economía, con la sociedad, con la cultura, con las instituciones, con la parte jurídica muy importante, y que y también tener, tú lo decías también, que dejar de ver la historia de esta manera tan maniquea de que son los buenos y son los malos, son los buenos los mexicanos y los malos los españoles. No, creo que tenemos que entender muy bien los procesos. Fíjate, ahora comentaba yo recién que se están haciendo una nueva revisión, seguramente porque el año que entra estaremos conmemorando ahora el bicentenario de la consumación de la independencia, que le encuentro todavía más sentido a lo que se conmemoró hace 10 años, que esto está bien, sí, es el inicio, y había que preguntarnos en ese momento cómo habíamos llegado a 200 años de esa lucha, ¿cómo le llaman? De esta lucha libertaria. Y ahora tenemos que ponderar y tenemos que reflexionar cómo llegamos a este bicentenario, de cómo terminó esa lucha, a qué nos llevó esa lucha. Finalmente, creo que es una cuestión más interesante porque ya estamos hablando, insisto, de un grupo de personas, estamos hablando de un grupo de instituciones, ya estamos hablando de
en el caso, por ejemplo, de Morelos, la Constitución de Apatzingán, el Congreso de Chilpancingo, por decir, y todo esto que las diputaciones ya mejor entendidas, hasta que podemos considerar el nacimiento de un país como tal, ya con nombre que es México. En 1810 ni siquiera todavía no teníamos ni nombre como nación, ¿no? Además, un país, mi estimado Carlos, como bien refieres, me gustaría subrayar esto que decías de los buenos y los malos, a propósito mexicanos y españoles. ¿Cuántos mexicanos había en 1810 habitando la Nueva España? ¿Cuántos novohispanos? ¿Cuántos españoles venidos de la península? Que son finalmente los que llevan esta encarnizada lucha y no perder de vista bajo ninguna circunstancia que todos ellos, hasta los próceres y los líderes de esta gesta, eran seres humanos con defectos y virtudes. Sí, bueno, mira, los censos que se conocen hacia 1810 mencionan que en toda la provincia, en toda digamos, la Nueva España, había un promedio de 6 millones de personas. De estos, solamente 25,000 eran españoles. Había ya para ese tiempo un promedio de 1 millón de criollos y mestizos, y todo lo demás era de los pueblos indios. Entonces, realmente, si nos ponemos estrictos, habría que considerar esto que se ha dicho mucho, que fue una guerra entre mexicanos, y no necesariamente porque ellos lo quisieran, ¿no? Sino porque de alguna manera tenían que participar en un bando u otro. Uh-huh. Lo que sí tenemos que ponderar ya a 210 años de esto, o a los 200 años que se cumplirán de la consumación de la independencia, es, insisto, decir, ¿cómo llegamos a esto? Pero ¿qué es lo que se logró primero en esos 11 años de lucha? ¿Y cómo lo podemos resolver? Ya no podemos seguir celebrando, como les decía, esto que puede ser tan simplista de decir, vamos a celebrar solamente a Hidalgo y a la independencia. Ese momento, ese terrible momento que inicia el 16 de septiembre, no el 15, la noche del 16 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre, y que termina el 30 de julio de 1811, menos de un año, que es el momento en que Hidalgo da el grito y con ello el inicio, hasta que lo fusilan en las norias de Bajana y en Chihuahua, hay una cantidad terrible de muertos. En alguno de los juicios, el propio Hidalgo refiere que mucho se pudo evitar estos ríos de sangre. Él menciona esa palabra, estos ríos de sangre. Si a mí me preguntas como historiador, yo te digo que fue necesaria también esa lucha, que de alguna manera el propio Hidalgo fomentó, y él la propició y la fomentó, y que no tuvo ningún éxito. Entonces, creo que no estamos, como les decía, no estamos en ningún momento ahorita para celebrar. Bueno, de hecho estamos en una situación tan complicada actualmente en el 2021 que no tenemos por qué celebrar nada, al contrario, tenemos que ser personas con mucha sensibilidad, teniendo en cuenta todos estos procesos que la historia nos da. No podemos celebrar nada, estamos viviendo una situación muy difícil, pero sobre todo no podemos estar celebrando cosas que tengan que ver y que aludan a la violencia, porque la violencia, como se inicia en 1810, pues es una situación muy, muy compleja, que no la podemos traer ahorita de ningún motivo, porque estamos viviendo situaciones muy complejas ahorita relacionadas como les digo, con la violencia. No podemos pensar en eso de ningún modo, ¿no? Carlos, bueno, ahora que estás diciendo que esta visión que dices, ver la violencia de una manera distinta, es algo pues más contemporáneo, es algo que obedece ya a un conocimiento de una vida institucional que hemos tenido, con todos los defectos que puedan tener nuestras instituciones. Hay nuevas perspectivas, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género, que a lo mejor antes para un historiador no era importante. Hoy en día hay una nueva manera de acercarse a estos procesos
tomando en cuenta situaciones que a lo mejor antes no se habían tomado en cuenta, y entonces surgen, como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos, series de televisión, de radio, en fin, donde se recuperan personajes femeninos que probablemente habían estado a la sombra. Esta es otra de las perspectivas, digamos, no sé si nuevas, pero más recientes con las cuales se aborda la historia. Tenemos un par de minutitos para... Sí, yo creo que cada cierto tiempo se está haciendo revisionismo de la historiografía, y yo creo que cada vez se están incluyendo los temas más actuales que estamos viviendo a nivel global. Se hizo... se institucionaliza y se academiza estas cosas. En el caso, por ejemplo, del género, en la UNAM, en el Colegio de México, ya hay cátedras específicas para revisar esto. Y lo que yo decía es que sí es necesario que tengamos una visión más amplia de la historia, donde se incluyan no solamente las mujeres, sino la geografía, la historia, la economía, todos estos aspectos que nos pueden dar una explicación de cómo hemos llegado hasta estos momentos y en qué condiciones hemos llegado, ¿no? Es momento, Carlos, te vamos a interrumpir, vamos a hacer una brevísima pausa, seguimos platicando contigo después del corte, a propósito de una reflexión profunda de lo que es este 15 de septiembre, y ya bien refería Carlos, no tanto el 15, sino esa madrugada del 16 de septiembre de 1810, que nos ayuda a entendernos hoy, en el siglo XXI, como mexicanos. Una pausa y ya volvemos. ¿Por qué un hombre común debe convertirse en asesino? Una historia que retrata el malestar de un país tocado por la impunidad y la corrupción moral. Párate, concha tu madre. Deja a mi familia tranquila, weón. Matar a un hombre. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22 horas. Este 16 de septiembre festejemos desde casa el Día de la Independencia de México, con la transmisión en vivo del desfile militar desde la explanada del Zócalo capitalino. Desfile con motivo de la celebración de la Independencia de México. En especiales del 22, miércoles 16 de septiembre, 11:30 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Bueno, continuamos platicando con Carlos Silva, historiador por la UNAM, autor de Los días que cambiaron México, autor de La Independencia de México con Luis E. Moguel, también autor de diversas biografías como la de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, la de justamente Miguel Hidalgo en esta serie de Cara o Cruz con Isabel Revuelta, entre otras publicaciones que nos permiten acercarnos en esta idea de que la historia no tiene por qué ser simplificada ni tergiversada para que pueda tener un valor de divulgación. A lo mejor también, Carlos, es lo que nos ha pasado con este concepto de la llamada verdad histórica, la verdad histórica en un sentido, bueno, pues a lo mejor en un momento dado fue algo que permitió establecer quiénes eran los héroes, por qué habían ocurrido, cuáles fueron los hechos importantes de nuestra historia, después de la independencia, después de la revolución, cuando hay una búsqueda de identidad, pero hoy en día tiene sentido. Esta idea de verdad histórica la podemos aplicar a la independencia de México, por ejemplo. Sí, yo creo que a la fecha ningún historiador tiene la verdad histórica, porque si no ya se hubiera detenido, como estaba programado que terminara el mundo primero en el año 2000 y luego en el 2010, ¿no? No, yo creo que no lo tienen. De hecho, platicábamos antes del corte que día a día se suman muchos más elementos para que los historiadores y todas estas especialidades en las que están entrando historiadores y científicos y historiadores y geógrafos, historiadores y lingüistas puedan encontrar nuevas aportaciones que da la historiografía de la historiografía, que es una materia típica, ¿no? Hasta llegar a las fuentes primarias. Lo platicábamos hace ratito en el caso específico de Hidalgo, que no solamente se puede dar esta lectura de historiografía, sino también en la iconografía.
¿Cuántas veces hemos visto esta representación de Hidalgo? Que lo que dicen los historiadores de la época es que no es al que conocemos, porque finalmente era un cura de provincia que no era conocido en el momento y dura muy poco su periodo en la Guerra de Independencia. Existe un retrato, existe una estatuilla de principios del siglo XIX, y lo que decía don Luis González es que probablemente los cuadros que conocemos son estas que mandó a hacer Maximiliano cuando él quiere hacer generosamente este panteón de la patria, y utilizan al hermano de Hidalgo para hacer su retrato que todo mundo conocemos. Es importante. Creo que es importante saber más o menos, imaginar quién es, pero realmente eso no define al personaje que en su momento, y tampoco lo define el hecho de saber que si vivía que si cultivaba vid, que si era un parrandero, que si era un mujeriego. Tampoco lo define, porque no es historia. Creo que no es historia eso. Lo que define es entender el proceso en el que se vio inmiscuido, de alguna manera, que él contribuyó a generarlo y que finalmente terminó de una manera trágica. Yo he especulado como historiador, si ustedes me permiten, que es exactamente para ubicarnos en la época que se está conmemorando, que es el inicio de la gesta, cuando Hidalgo y Allende llegan con casi 90,000 gentes a la zona de Coajimalpa, muy cerquita de la Ciudad de México, donde había por lo menos solamente 5,000 españoles en la Ciudad de México. ¿Qué hubiera hecho Hidalgo? Hubiera entrado y se hubiera apoderado de la metrópoli, y quizá la historia hubiera cambiado, ¿no? ¿Cómo poder saber esa historia? ¿Cómo poder saber esa verdad? Lo que sí es que comete el error de no hacerle caso a Allende por no tener un ejército disciplinado, retrocede, se divide su ejército y empieza la decadencia y la derrota del movimiento que encabeza Hidalgo, y que termina trágicamente con su muerte y con su degüelle, y luego sus cabezas exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas. Insisto, estos procesos están llenos de momentos que cada uno de ellos podrían ser una verdad histórica para alguien, pero una verdad absoluta no la podemos tener, creo. Y para concluir, mi estimado Carlos, viendo desde esta perspectiva de los procesos, es importante conocerlos, es importante analizarlos, reflexionar al respecto, saber de ellos. Comentábamos antes de que iniciara el programa que muchas nuevas generaciones ni siquiera identifican los nombres de los personajes que nos han dado no solo independencia, historia, las instituciones a lo largo de estos más de 210 años que se lleva construyendo esta nación, cómo la entendemos actualmente, dejando a un lado los procesos prehispánicos. ¿Cuál es la importancia de reconocer y de visitar estos procesos y entender todas estas verdades? Sí, yo creo que cuando tú visitas un proceso, no lo aíslas, y es un poco para complementar lo que decía Laura ahorita, si tú te atienes a conocer la vida de un hombre, puedes volverte un poco maniqueo en tu interpretación. Si lo adquieres a un proceso, entonces vas a entender no solamente qué está pasando en México, sino qué está pasando en Europa, sino qué está pasando en Latinoamérica, y aquí cómo funciona la economía y cómo funciona la economía dentro de las provincias de México en ese tiempo. Creo que es muy importante que la gente entienda que el proceso de independencia inicia el 16, insisto, porque tendemos, ahora sí que dicen, a celebrar el 15. El 15 lo cambia Porfirio Díaz, porque es su cumpleaños y quiere que coincida la celebración del grito de independencia. Él lo manda a cambiar, pero en realidad se hace la madrugada del 16 de septiembre. Inicia este proceso que termina hacia el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante, a la cabeza Iturbide, después de haber firmado los tratados de Córdoba con Juan de O'Donoghue, donde se reconoce la independencia de México, y ya México nace con un nombre, como una nación, y es como debemos de empezar a entender entonces el inicio de un sistema político que tiene muchos problemas y muchas subidas y bajadas durante todo el siglo XIX, pero es como lo podemos empezar a entender, como un proceso muy largo de 11 años, con
todas sus aristas y todos sus avatares. Pues muchísimas gracias, Carlos Silva, por platicarnos acerca de la importancia de entender toda la situación en su conjunto y no solamente aislar personajes, acontecimientos, batallas épicas, a lo mejor tragedias, villanos, y esto nos permitirá mucho también comprendernos como mexicanos, quiénes somos, por qué estamos aquí y qué podemos hacer también para, si queremos cambiar el rumbo de nuestra historia, también conociendo nuestro pasado lo podremos lograr. Carlos, muchas gracias. La recomendación para que acudan, ya sea a la biografía que escribe con Isabel Revuelta Cara o Cruz, o también La Independencia de México con Luis Moguel, ambos libros, desde luego, en estos días es una buena recomendación para nuestro público, de nuestro invitado Carlos Silva, y conocer más de nuestra historia. Y ahora tenemos, para quienes desean ahondar en otro sentido, Rafa, también una propuesta. Así es, antes nada más recordar que también un día como hoy, hace 75 años, se inauguran los estudios Churubusco. Muchas felicidades a todos los que han formado parte de esta historia y un abrazo a Parcival Agüero también, que gana con su cortometraje Crescendo el premio estudiantil de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Enhorabuena, es su información de última hora. Y nos vamos a ver cómo está celebrando la Sinfónica Nacional esta fiesta, esta conmemoración, que ya decimos no tanto celebración, la conmemoración del inicio de la independencia. Nivada presenta. Tras el éxito de la interpretación virtual del Huapango de Moncayo, la Orquesta Sinfónica Nacional del Huapango, tocada por la orquesta sobre todo en gira y sobre todo en conciertos mexicanos, que es Sones de Mariachi de Blas Galindo. Y es todo un reto porque parece mentira, lo hemos hecho tantas veces juntos, tantas veces ensamblados en una sala. Es muy, muy difícil hacerlo cada quien en su casa, pero es un reto técnico que cada vez se va superando y cada vez va saliendo mejor. La versión sinfónica de la pieza del compositor jalisciense es interpretada por más de 80 integrantes de la orquesta que desde sus casas acompañan la celebración de las fiestas patrias. Ese es un proceso triple. Se toca primero, uno toca la parte de cada uno en video y manda el video, y después cada uno manda el audio, pero siguiendo esa norma que es como un director virtual que le va marcando a uno los tiempos. Y lo que pasa con Sones de Mariachi es que no es una pieza para nada cuadrada, sino que es una pieza rítmicamente muy difícil y rítmicamente muy libre, como la música de mariachi. Y yo que ya oí el resultado, y el público que va a oír el resultado se va a dar cuenta, pues, que parece que lo estamos tocando en una sala de conciertos. Así de bien está, así de junto y así de bien coordinado. Después de su estreno a las 20 horas, Sones de Mariachi quedará albergado en las redes sociales y el portal del Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo creo que a pesar de que es una ocasión agridulce porque no podemos hacerlo en vivo, el resultado va a ser muy, muy sorprendente para la gente. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, no nos salimos del tema y les comentamos que para conocer otros aspectos de nuestra independencia, los invitamos a revisar las 3 conferencias virtuales que organizó la Secretaría de Cultura y el Museo Regional de Puebla. Con el fin de hablar sobre diversas etapas, factores, antecedentes y consecuencias poco conocidas de la independencia de nuestro país, la Secretaría de Cultura y el Museo Regional de Puebla llevaron a cabo el primer coloquio internacional Reflexiones sobre la Independencia de México. Cuando empezamos a hablar de este tema sobre reflexiones sobre la independencia, no quisimos hablar de la independencia en sí. No quisimos volver a repetir estos lugares comunes donde se habla del cura Hidalgo que se levantó un buen día y quiso desayunar gallo y ser independiente, ¿no? Para en cambio querer mostrar que realmente el tema de la independencia es un proceso, ¿no? Un proceso además muy complicado, con muchas aristas
y que va más allá de estas fechas originales del 16 de septiembre, que se puede ir mucho más atrás, ¿no? Y que tiene además otros personajes que a veces no se analizan, como son estos personajes con los que trabajamos en este coloquio. En la primera de las 3 conferencias, titulada La imperiosa necesidad, Alfredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, expuso la historia del último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, en la firma del Tratado de Córdoba con el jefe del ejército independentista. La maestra Adriana Rivas, investigadora de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Lina, participó con la conferencia Rumores desde el Cantón, Milicia y Sedición en la antesala de la insurgencia, relativa a la destitución del virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray. Y en la última conferencia, El grito de Yanga, un grito de libertad, Dolores Flores Silva, investigadora del Roanoke College en Virginia, Estados Unidos, expuso sus investigaciones sobre la afrodescendencia en las costas mexicanas del Golfo y del Caribe y la lucha liderada por Gaspar Yanga para abolir la esclavitud en Veracruz alrededor de 1609, primer antecedente de lucha independentista en la Nueva España. La idea era precisamente tratar estos personajes, estos procesos que nos ayuden a complejizar un poco más el tema de la independencia y a reflexionar en torno a la independencia. El coloquio permanece albergado en las redes sociales y página de YouTube del Museo Regional de Puebla. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ya les habíamos anunciado al inicio del programa que este sería un programa distinto, fue rapidito, pero muy sustancioso, con buenos contenidos, creo yo. Rafa, espero que piense lo mismo nuestro público. Ya nos vamos a ir, pero quédense en la señal de Canal 22, por favor. Por supuesto, recuerden que todo el sistema público de radiodifusión y televisión mexicana está reunido esta noche para llevar hasta ustedes la celebración virtual del grito del 15 de septiembre, que, insisto, será sin público, sin verbena esta noche. Quédense en casa, por favor, y disfruten a través de la señal de Canal 22 esta fiesta que se ha preparado previa a la celebración oficial del grito, y disfrútenlo en las señales del sistema de radio y televisión pública de México. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas felicidades, porque finalmente es un orgullo ser mexicanos. Gracias, Laura. Muy buenas noches.